Bienvenidos, queridos hermanos de Generación Desafiante, al curso básico para la comunidad. Estamos en el tema 7, la historia de los siglos. Y en la clase anterior habíamos aprendido bases fundamentales para entender qué era un siglo y cómo aprender a leer estos siglos en años. Además, entendimos que en el siglo primero, que comprendía del año 0 al 99, existían principales grupos de judíos, entre ellos, pues, los saduceos, la clase aristocrática, levitas, corruptos, asociados al régimen de facto, que solo les interesaba el gobierno y el poder controlar el templo. Asimismo, también conocimos que ciertos levitas, sobre todo de la familia sacerdotal de Aarón, en contra de este régimen corrupto, decide exiliarse y vivir en las cuevas de Qumran, en el desierto. De esta manera podían ejercer su fe libremente. Estos son uno de los grupos que más conocimientos tenemos, pues fueron los que escribieron los rollos del Mar Muerto, los manuscritos de Qumran o las Mixamas Seja Torá, que nos dieron luz para entender a qué se refería el apóstol Pablo cuando hablaba acerca de las obras de la ley. Mientras que estos levitas estaban unos siendo corruptos y otros exiliados, el pueblo necesitaba maestros. Y así se levantan los fariseos, los perushim, los apartados. Se reúnen en sinagogas, levantan mesías y enseñan la Torá al pueblo con sus interpretaciones. Pero mientras algunos solo eran palabras, habían otros que querían liberar al pueblo con sus hechos. Así fue un grupo ultranacionalista, los celotes, los celosos, quienes mataban romanos con una sica. Ahora, ¿dónde podríamos encontrar la mayoría de estos grupos reunidos en la Biblia y poder entender así la importancia de conocer los principales grupos de judíos del siglo I para conocer más acerca del Evangelio? Quiero hablarles acerca de el Sanedrín. El Sanedrín, la palabra Sanedrín, proviene del hebreo, que significa sentarse juntos. Lo encontraremos también como la asamblea, el concilio, el tribunal o consejo. Está compuesto por 70 sabios más un sumo sacerdote. Estos hacían la función de jueces. En tiempos del segundo templo, se reunían en el templo de Jerusalén, en el salón de las piedras talladas. Según la Mishnah, se sentaban en 3 filas dispuestas en semicírculo y 2 secretarios que registraban las decisiones. Entonces, no lo podemos olvidar. Sanedrín, asamblea, concilio, tribunal o consejo mayor de sabios, como el día de hoy, también les compartiré a través de la Biblia. 70 más 1, usualmente 35 de un lado y 35 del otro. Veamos un esquema de esto. Con el número 1 vamos a tener al sumo sacerdote, ¿sí? Quien tendría que haber sido elegido para llevar la Torá, para dirigir todos estos procesos, siendo de la familia de Aarón. De un lado, los miembros, 35 de un lado y 35 del otro. Usualmente, la mitad de este tribuno era plenamente de saduceos y el restante se encontraba entre escribas y fariseos y gente muchas veces sabias o discípulos de estos mismos. El número 3 sería el acusado, donde muchas veces ha estado el Señor, de hecho también el apóstol Pablo, Pedro, entre otros. Y el número 4 son los secretarios que nosotros conocemos como los escribas. Ahora, veamos esto en la escritura. Ahora este esquema que hemos podido ver, vamos a plasmarlo en lo que está escrito. Acompáñenme, por favor. Juan capítulo 11 dice el complot para matar al Mesías, luego de la resurrección de Lázaro. Dice así en el verso 45. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. ¿Qué? ¿De qué está hablando, hermano Lincoln? ¿Existen judíos que creyeron en Jesús? Totalmente. Es que aquel discurso antisemita de San Cristóstomo, aproximadamente del siglo IV, es lo que nosotros hemos estado creyendo. Aquel padre de la Iglesia Católica y padre del antisemitismo, del cual también bebería el mismo Adolfo Hitler, es lo que nosotros en muchas de las iglesias protestantes se continúa escuchando. Porque aquí dice que los judíos creyeron en él.
Pero algunos de ellos fueron a los fariseos. Danger, 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 pa, Mucha atención, porque hay judíos que creen en Jesús, pero también hay judíos que son fariseos. Y le dijeron lo que había hecho. Entonces los principales sacerdotes, danger, 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 ¿quiénes son los principales sacerdotes? Muy bien, los saduceos y los fariseos reunieron al concilio. Entonces, vamos a anotar ese nombre, por favor, porque es otra forma de llamarle al Sanedrín, al consejo, al tribuno o a la asamblea. Y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Y recordemos, vienen de la resurrección de Lázaro. Miren esta evidencia de cómo se arma el concilio. Juan 11, el concilio, verso 48. Si le dejamos así, todos creerán en él. Y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces, veamos claramente las intenciones de este concilio. Hermano Lincoln, ¿puedo hacer un comentario? Claro. Estos son saduceos, porque son a quienes les importa el lugar santo, la nación, eso es lo que les interesa. De hecho, si seguimos leyendo, tienes razón, verso 49. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo, vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación, y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron matarle. ¿Los judíos fueron? No, hermano Lincoln, ya entendimos que no. Podríamos decir, o yo les podría preguntar, ¿qué número de personas querían matar a Jesús siendo judíos? 70. 70. 70 más uno, hermano Lincoln, el sumo sacerdote. Sí. Entonces no podemos decir que todos los judíos mataron a Jesús o querían hacerlo. 70 más uno. 35 de un lado, como lo estábamos viendo en el esquema. 35 del otro. 70. Más un sumo sacerdote y sus secretarios. Qué importante es entender este contexto. Ahora, no olvidemos esto. Ahora, ¿quién más estuvo delante del Sanedrín? Acompáñenme. Hechos capítulo 22. Pablo ante el concilio. Verso 30. Al día siguiente, queriendo saber de cierto la causa por la cual le acusaban los judíos, y lo taché porque ya no, a esta altura del curso, creo que todos estamos bastante claros, que eran los de Judea. Sí, hermano Lincoln, ya lo vimos. Normalmente era este concilio de 70 más uno. Le soltó de las cadenas y mandó venir a los principales sacerdotes, y se lo puse entre paréntesis. Ya sabemos que son los saduceos. Y todo el concilio, y les coloqué allí Sanedrín, pero puede ser el tribuno, puede ser la asamblea, puede ser el consejo mayor de sabios. Y sacando a Pablo, le presentó a ellos. Verso 1 del siguiente capítulo, Hechos 23. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, yo quisiera que por un momento veas esta imagen. Imagines a Pablo, tiene al tribuno, la asamblea, el concilio, los secretarios, el sumo sacerdote, tiene una mitad con saduceos y otra con fariseos. Entonces, con esta imagen, hagamos viva este relato que el día de hoy quiero compartirles. Leamos juntos, ahora sí. Entonces Pablo, mirando fijamente, dijo al concilio, hermanos, yo con buena conciencia he vivido delante de Dios hasta hoy. El sumo sacerdote Ananías ordenó que le golpeasen en la boca. Pablo le dijo, Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Eres tú sentado para juzgarme conforme la ley y quebrantando la ley me mandas a golpear? Los presentes dijeron, ¿al sumo sacerdote de Dios injurias? Pablo dijo, no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues escrito está, no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Ahora, si nosotros vemos este lugar, ¿ustedes piensan que el apóstol Pablo no estuvo muchas veces sentado aquí? Habiendo sido fariseo de fariseos, ¿no conocía el lugar? ¿No sabía quién se sentaba? Yo creo, o al menos presumo, que hubo un poco de sarcasmo en las palabras de Pablo. No sabía que era el sumo sacerdote, no porque no lo supiera, sino porque no se comportaba aquel hombre
como si fuese tal dignidad. Hechos 23, Pablo ante el concilio, verso 6. Entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, hermano Lincoln, es lo que hablamos, ¿sí? Es lo que dijimos, saduceos, fariseos, escribas, ellos componían los 70 más uno. Alzó la voz en el concilio, imagínatelo en este lugar. Varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo, y acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. ¡Wow! ¡Qué momento! ¿Qué sabía el apóstol Pablo que saca su origen farisaico? Pues sabía que un concilio estaba compuesto por 70 más uno, y entre estos 70 existían fariseos que creían en la resurrección, que creían en los ángeles, que creen en el Mesías, cosas que no creen los saduceos. Hechos 23, Pablo ante la asamblea, verso 7. Cuando dijo esto, se produjo disensión entre fariseos y saduceos, y la asamblea se dividió. Otro nombre que puedes anotar: concilio, Sanedrín, la asamblea, tribuno o el consejo de santos. Versos 8 en adelante. Porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Y hubo gran vocerío, y levantándose los escribas de la parte de los fariseos, contendían diciendo: ningún mal hallamos a este hombre, que si un espíritu le ha hablado o un ángel, no resistamos a Dios. Imagínate. Resulta que los fariseos también son parte, como les decía, de estos grupos. Si bien no son de los principales, pues estos podrían ser del lado de los fariseos, podrían ser incluso de parte también de los saduceos. Recuerden que la palabra escriba, que es del griego, nosotros la tenemos como un sofer, ¿sí? De donde viene la palabra sefer también, ¿sí? Que significa contar, que significa de lo que nosotros aprendimos como los manuscritos, como los rollos, como tal. Entonces, un sofer, un escriba, era un secretario, un escribano, un copista. Eran intelectuales. Ellos se ocupaban del servicio de secretarios, también contabilizaban, sacaban cuentas económicas. Y miren cómo eran parte de uno o del otro. Qué interesante, hermano Lincoln. ¿Y qué siguió con esto? Incluso, dice más adelante, que querían hasta despedazar a Pablo. Tuvieron que venir los guardas, sacarlos de este tumulto y llevarlos nuevamente a la cárcel. Uno pensaría que eso fue suficiente, pero esa misma noche el Señor le dijo: así como has testificado aquí, necesito que también lo hagas en los demás lugares donde te voy a enviar. Pero no solamente estuvo Pablo en esta asamblea. Hechos capítulo 5 nos cuenta a Pedro y a Juan, que son perseguidos, desde el verso 17. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, hermano Lincoln, perdón por interrumpir, pero a esta altura me queda suficientemente claro que cuando yo hablo de un sumo sacerdote, cuando hablo de principales, no puedo decir todos los judíos. Son saduceos, sacerdotes corruptos, levitas, aún aquellos que del linaje de Aarón, pues se han vendido por el régimen de facto. Se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel, dijo: id, y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Hechos capítulo 5, vemos en el verso más adelante, 21. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto, vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, quienes son los saduceos, hermano Lincoln, y convocaron al concilio: 35 de un lado, 35 del otro, 70, más el sumo sacerdote 71, y los escribas o secretarios, y a todos los ancianos de Israel, ¿se dan cuenta? A los que conforman el concilio, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos, pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso. También dice el Evangelio algo interesante, que seguía no solamente las puertas cerradas, sino que los guardias estaban en la puerta. Verso siguiente, 25. Los varones que pusisteis en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces el jefe de la guardia los trajo sin violencia, porque temía ser apedreado por el pueblo que estaba escuchando las palabras de esta vida. Cuando los trajeron al concilio nuevamente, y el sumo sacerdote les preguntó: ¿no mandamos estrictamente que no enseñaseis en este nombre?
Y habéis llenado Jerusalén de su doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre. Verso 29, respondiendo, dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces, si ellos se pusieron de pie delante de lo que podríamos considerar el judaísmo religioso más puro de la época, que son ellos, ¿cómo nosotros no nos íbamos a poner de la misma manera ante el sistema católico, protestante, religioso? Si ellos que podrían conocerse como la rama más pura del judaísmo, tuvieron unos discípulos que dijeron es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, cuánto más nosotros, que el Señor nos ha pedido y nos ha dicho, salgan de ella, pueblo mío, salgan de Babilonia, salgan de esta religión, que es solamente confusión. Ahora, algo interesante lo que sigue diciendo Hechos 5, donde nos presentan a Gamaliel, el maestro de Pablo. Verso 34. Entonces, levantándose en el concilio, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado, respetado del pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Verso 35 en adelante. Y dijo, varones israelitas, mirad lo que vais a hacer a estos hombres. Porque antes se levantó Teudas con unos 400 hombres, fue muerto y todos dispersados. Después se levantó Judas el Galileo en días del censo con mucho pueblo, fue muerto y todos dispersados. Ahora, ¿qué está haciendo Gamaliel? En este concilio vemos sumos sacerdotes, saduceos, fariseos, escribas, y ahora está citando celotes. Está citando a uno de los principales fundadores de este movimiento, Judas el Galileo. Ahora digo, apartaos de estos, y si esta obra es de los hombres, se desvanecerá, mas si es de Dios, no la podréis destruir, no seáis hallados luchando con Dios. ¿Qué les parece esta actitud del maestro de Pablo? ¿Hay odio de este fariseo? ¿Podríamos considerar entonces a todos los fariseos, a las distintas casas y maestros de fariseos como iguales? Claro que no, no podríamos encasillar a Gamaliel como no juzgando con justo juicio. De la misma manera que no podríamos emitir juicio sobre Nicodemo como fariseo, o como también, ¿por qué no?, José de Arimatea, o qué tal el apóstol Pablo. Sigue diciendo, Hechos capítulo 5, verso 40, y convinieron con él, con Gamaliel, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer por causa del nombre. Y todos los días, en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. ¿Qué les parece? No paraban de hacerlo a pesar de la persecución que tenían. Claro, y cuando no se podía ir al templo, a las casas. Es que ese concepto de los lugares es más farisaico que realmente que sea de la palabra. Entonces eso nos tendría que llevar esta pregunta y es, ¿en dónde se reunía la iglesia primitiva? Qué importante esto, qué importante que el día de hoy podamos responder esto, porque hoy en día cuando se habla tanto de iglesias, de congregaciones, la estamos asociando siempre a templos hechos por manos humanas y no es a lo que nos lleva la palabra. Pero respondamos juntos esta pregunta. ¿En dónde se reunía la iglesia primitiva? Ahora, primero tendríamos que responder, ¿qué es la iglesia? Pues este concepto es erróneo en su enseñanza regular. Contrario a lo que se predica, la iglesia no inicia en Hechos capítulo 2 con Pentecostés. Contrario a lo que se predica, la iglesia no es un edificio construido por hombres. Para ello, debemos acudir a la mejor diccionario que existe, la Biblia, al principio de la primera mención. ¿Cuándo se habla por primera vez de la congregación de la iglesia en la Biblia? Hebreos 7:38 dice, este es aquel Moisés que estuvo con la congregación en el desierto. La palabra congregación en griego es eclesia y en hebreo cajal,
que significa los sacados fuera. Una clara referencia a la primera iglesia mencionada, pues Israel fue sacado de Egipto, fue sacado fuera para adorar al Señor, al igual que nosotros sacados del mundo, por lo que el término hace alusión a una reunión de creyentes y no al edificio de reunión, pues no existió un edificio en el desierto. Wow, hermano Lincoln, esto es maravilloso. Entonces podríamos hacernos la siguiente pregunta. ¿Una iglesia en casa es bíblica? Claro que sí. La Biblia nos muestra que era el lugar de reunión además del templo. Hechos 5:42 dice, y se reunían en el templo y en las casas, donde no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. ¿Qué practicaban en las casas? Hechos 2:42. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Hermano Lincoln, es tan claro, es tan sencillo de entender, pero me han perseguido con un pasaje de Hebreos y me llaman a que falto porque no me congrego. Pero aprendamos juntos entonces. ¿Qué significa Hebreos 10:25? No dejen de congregarse, como muchos tienen por costumbre. El contexto. La carta es para los hebreos. ¿Cuáles hebreos? Los hebreos dispersos, hebreos que serán perseguidos, que no podrán disfrutar del ejercicio libre de su fe. Pero ello no deberá detenerlos de congregar, de reunirse con sus familias, con la intención de estudiar la palabra, orar, compartir o adorar. Es sumamente sencillo este concepto, aunque criticado por los que viven de la concurrencia de sus oyentes. Sin embargo, en tiempos de pandemia, sus argumentos cambiaron y hablaban de fidelidad financiera para con ellos y que les siguieran desde sus casas. Para cuando se liberaron las restricciones, volvieron al argumento de no acudir a un lugar físico transgrede Hebreos 10:25. Además de olvidar que el concepto de lugares públicos no proviene de la Biblia, sino de los fariseos que se reunían en sinagoga. Entonces, hermano Lincoln, que la pregunta que le hago es, ¿está mal entonces ir a edificios, catedrales o lugares que no sean casas? No, claro que no. Sin embargo, lo importante es no descuidar nuestros hogares, la iglesia principal, el testimonio, pues gran parte de los creyentes viven en hogares destruidos y ven en un lugar de reunión como un escape de sus casas. Y si bien un lugar de encuentro es una bendición, no es la promesa que está escrita. Serán benditas en ti todas las familias de la tierra, según Génesis 12:3. Si te es posible reunirte con otras personas además de tu familia, qué bendición. Si solo te es posible reunirte con tu familia, de igual manera, qué bendición. Pues solo necesitas dos o más para cumplir lo que está escrito. Donde hay dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Mateo 18:20. Pero hermano Lincoln, entonces, si el lugar no es importante, ¿qué es la iglesia? Y veamos la evidencia de iglesia en un pasaje maravilloso. Romanos 16, versos del 3 al 24. Traté de hacerlo esquemático para que pueda entenderse el concepto. Dice así: saludad a Priscila y Aquila, a la iglesia de su casa. ¿Qué? O sea que Aquila y Priscila tenían en su casa una iglesia, la iglesia de su casa. Saludad a Epéneto, María, Andrónico y Junias, mis parientes, pariente del apóstol Pablo. Saludad a Amplias, Urbano, Apeles, saludad a la casa de Aristóbulo. Saludad a Herodión, mi pariente, a la casa de Narciso, a Trifena y Trifosa. Saludad a Síncrito, Flegonte, a Hermas y a los hermanos que están con ellos. Saludad a Filólogo, a Julia, a Nereo y a su hermana y a los santos que están con ellos. Ya empieza a ver este concepto, ya no solamente de iglesias en casa, sino de santos también. Saludad los unos a los otros con un ósculo santo, con un beso santo. ¿Os saludan todas las iglesias de Cristo? ¿Todos estos que están nombrando son iglesias? Os saludan Timoteo, Lucio, Jasón y Sosipater, mis parientes. Yo, Tercio, que escribí la epístola.
Os saluda Gallo, hospedador mío y de toda la iglesia. Os saluda Erasto, tesorero y el hermano Cuarto. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos. Amén. ¿Qué mayor evidencia de que la iglesia no tiene nada que ver con un templo hecho por manos de hombres, sino que somos cada uno de nosotros, el cuerpo del Mesías, lo que importa? Ok, hermano Lincoln, está claro, pero responda a la pregunta. ¿En dónde se reunía la iglesia primitiva? Pues veámoslo juntos, hagamos un recorrido. Hechos 2:46 dice que se reunían en el templo y en las casas. Hechos 5:42 dice en el templo y en las casas, al igual que Hechos capítulo 8 y verso 3. Pero mira lo que dice Hechos 10:22. En la casa de Cornelio, de un romano, allí era la iglesia. En Hechos 12:12, en la casa de María, la madre de Marcos, Juan Marcos, escritor de la epístola de Marcos. Hechos 16:22, en la casa del carcelero de Filipo. Hechos 16:32, en la casa de Lidia, la vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira. Hechos 18:7, en la casa de Justo, el temeroso de Dios, la casa que justo estaba al lado de la sinagoga. Le cerraron la sinagoga a Pablo y Pablo al lado, a la casa de Justo. Allí era la congregación. Hechos 19:9, en la sinagoga y escuela de Tirano. Alguien que dijo, bueno, no tengo mi casa, pero tengo una escuela. Ahí nos podemos reunir, claro que sí. Romanos 16:5, en las casas de los miembros de la iglesia, como acabamos de leer en la carta preciosa del apóstol Pablo a los romanos. Primera de Corintios 16:19, en la iglesia de la casa de Aquila y Priscila. Y es como que avanza el tiempo y empieza a ser más específico. La iglesia que está en la casa de Aquila y Priscila. Colosenses 4:15, en la iglesia de la casa de ninfas. Filipenses 4:22, en la iglesia de la casa de César. Filemón 1:2, en la iglesia de la casa de Arquipo. ¿Quedan dudas? La iglesia en la casa. Mi pregunta es, ustedes, iglesia, ¿tú qué escuchas? ¿En dónde te reúnes? ¿En dónde te congregas? ¿Dónde está tu iglesia, tu casa, tu familia? Familia, no estés más triste porque el Señor te ha sacado fuera del sistema religioso. No estés más triste por momentos sentirte solo porque saliste de un sistema religioso. Hagan como los hebreos, no dejen de congregarse. Tienen sus casas, sus familias, sus testimonios para que el Señor habite en medio de ustedes. Y el día de hoy quisiera saludar, como también lo hace el mismísimo apóstol Pablo, a la iglesia. Yo quiero saludar el día de hoy a la generación desafiante y a las iglesias de sus casas. No ha sido fácil, no ha sido sencillo salir fuera, ser sacado fuera y volverte iglesia del Señor. Y tener que decir a muchos de los sistemas religiosos, es necesario obedecer a Dios antes que los hombres. Y no fue sencillo recibir los azotes también, recibir las burlas, recibir palabras, que se digan que eres un judaizante, que se digan que ya caíste de la fe, que se digan que hemos apostatado. No ha sido sencillo, pero ha sido necesario obedecer a Dios antes que los hombres, porque esta es la historia de los siglos, una historia que estaremos condenados a repetir si no la aprendemos a vivir, si no la aprendemos, si no la estudiamos. Saludo a las iglesias del Señor que están dispersas, porque como está escrito, Él mismo nos será un pequeño tabernáculo en los países donde hemos sido dispersados. Hasta acá llega la grabación del día de la fecha.